Vamos a iniciar otra vez con electrónica digital. Hablamos ahora de lógica secuencial. ¿Cuál es el objetivo? Pues conocer qué es la lógica secuencial. A mano derecha tenemos un sistema combinatorio o combinacional que tiene dos entradas, por ejemplo, tiene sus salidas, pero algunas de sus salidas actúan como entradas. Hay una retroalimentación. Vamos a ver de qué se trata entonces. ¿Qué es una secuencia? Bueno, es que quiero saber lógica secuencial qué significa. Una secuencia es una serie de elementos que se suceden unos a otros y además guardan una relación entre ellos. Serie de elementos que se suceden unos a otros y guardan relación entre sí. Bueno, pues entonces secuencial será que sigue una secuencia. Si algo no queda claro, hay que mencionarlo en el WhatsApp del grupo para que quede claro. Además, puedes ir a internet e investigarlo. Continuamos. Un circuito lógico secuencial es aquel cuyas salidas no solo dependen de sus entradas actuales, sino también de su posición o estado actual, almacenada en elementos de memoria. ¿Cómo dijo? Sino también de su posición o estado actual almacenada en elementos de memoria. Esto significa que recuerdan lo que pasó recientemente. Eso es lo que es una memoria. Recuerda lo que sucedió recientemente. Bueno, ¿cómo funcionan las memorias? Una memoria es un dispositivo que recuerda cuál fue el último dato que le ordenaron guardar. Eso va a ser muy interesante. Una memoria es un dispositivo que recuerda cuál fue el último dato que le ordenaron guardar. Y lo guarda, por supuesto, y te lo entrega cuantas veces se lo pidas. A ver, vamos a iniciar. Recordemos una compuerta combinatoria, la NAND, su símbolo y su tabla de verdad. A mano izquierda tenemos la compuerta NAND, a mano derecha tenemos su tabla de verdad. Esa tabla de verdad, en conclusión, me dice que siempre que haya un 0 en cualquiera de sus entradas, voy a tener un 1 a la salida. Solamente cuando haya dos unos, uno en A y uno en B, tendré una salida 0. De eso sí lo sabemos. Bueno, pues continuamos. Ahora, imagina que la compuerta NAND la conectas como la tenemos aquí a la izquierda. Sus entradas A y D. ¿Por qué? Porque así quisimos. Sus salidas les vamos a llamar Q y Q negada. Ya veremos por qué. Hemos escrito la tabla de verdad todavía de la NAND para tenerla presente. Fíjate bien en el circuito. Ahí la salida de una compuerta va a la entrada de la otra compuerta. Continuamos. Oye, ¿cómo serían sus salidas Q y Q negada si A y D los dos son unos? ¿Cómo serían sus salidas? ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes hacer una tabla de verdad? A ver qué es lo que sucede. Bueno, hemos pintado ahora las entradas, la A y la D, que ya teníamos, sus salidas Q y Q negada. Pero lo interesante ahora es que son las entradas la A, B, C y D, donde B es la salida de la compuerta que se encuentra abajo, de la Q negada, y la C es la entrada de la Q. O sea, es la salida de la Q como entrada de la C. ¿Puedes hacer una tabla de verdad? Que tenga 1, 2, 3, 4 entradas y 2 salidas.
Pero además te estoy pidiendo que A y D sean 1. Entonces no serían 16 combinaciones, ¿verdad? Serían 8 nada más. ¿Por qué? Porque no le estoy poniendo los ceros a la A y a la D. ¿Puedes hacerlo? Bueno, ahí está la tabla pintada. A vale 1 siempre, D vale 1 siempre, y esas son las combinaciones que en principio podrían tener la salida Q y la salida Q negada, que se reflejarían directamente en B y en C. ¿Puedes llenar la tabla? ¿Nos compartes tus resultados? ¿Coinciden con los de tus compañeros? Vale la pena decir que hasta que el circuito esté estable, vale la tabla, ¿verdad? Entonces fíjate bien si la logras llenar. Tendrás entonces que escribir la entrada 1 en A, la entrada 1 en D, y bueno, ¿cómo se comportan B y C? Claro que tienen que ver con Q y Q negada. Entonces, hasta que el circuito ya no cambie de estados, en ese momento se considera estable. ¿Puedes hacerlo? Ahora supongamos que el circuito ya está estable y que tu tabla fue la siguiente. Es de vital importancia para continuar saber si se entiende. ¿Sí o no? Dinos por el WhatsApp del grupo. Pero cuando nos digas sí o nos digas no, cuando menos dinos que estamos hablando de la página 11. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando nos des alguna respuesta, pues infórmanos de qué estamos hablando. Bien, estamos en lógica secuencial y queremos ver si la tabla de verdad que tú hiciste es parecida a la que tenemos nosotros. Y ver cuál fue el resultado de tus compañeros. Continuamos con la NAND, la tabla de verdad de la NAND, a mano derecha arriba, como referencia para que nos ayude. Oye, ¿por qué no pintamos los otros dos estados que teníamos al principio? Pues debido a que en un circuito como el mostrado a la izquierda, esos estados no son posibles cuando es estable. ¿Es cierto lo que te estoy diciendo? Cuando este circuito es estable, esos estados, los que están pintados en rojo, no son posibles. ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos a considerar que el circuito está estable. ¿Qué pasa si le metemos un pulso en 0 por D? Bueno, ahí está el dibujo. Antes del pulso teníamos unos 0, 1, 1. Hemos pintado más grande y con negritas la A y la D, que son realmente las entradas que existen, que no están internas en el circuito, y tú tenías un 1 y un 0, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando le metes el 0? El pulso negativo en R. ¿De acuerdo? Vamos a meterle ese pulso negativo a ver qué pasa. Fíjate, bueno, lo primero que sucede es que cuando hay un 0, allá nos dice que siempre que hay un 0, estoy viendo la compuerta NAND, la tabla de verdad, me dice que siempre me entrega un 1. Bueno, ese 1 se coloca en la salida como Q negada, sube a la entrada B, y en esa entrada B voy a tener un 1. Y arriba, en la entrada A, va a ser
un 1 que tenemos normalmente. 1 y 1 negados porque es una NAND, me va a dar un 0. Entonces la Q cambia a 0. ¿Sales? Tenemos un 0, ese 0 se regresa a la parte de abajo, a la C, ¿y qué voy a tener? Un 0 arriba y quizá un 0 abajo cuando todavía está el pulso que le hemos llamado reset. Y si no está, no importa, porque con un 0 que haya, la salida va a ser 1. Entonces tengo un 1 en Q negada, tengo un 1 en B, 1 y 1 de A y B, es un 0. Ya está estable el circuito. Bueno, después del pulso tengo ese resultado, ¿lo ves? El que está a mano derecha. El circuito está estable. ¿Qué pasa si le metemos un pulso en 0 ahora por A? Fíjate bien, analízalo. Sigue la secuencia de hace rato a ver qué sucede y dime si estás de acuerdo. ¿Te das cuenta que Q y Q negada son siempre diferentes? Y la otra, con respecto a la página anterior, a la página 13, pues están exactamente al revés. Vamos a continuar. Esto hay que entenderlo, ¿eh? Cualquier duda, por favor, al WhatsApp del grupo. En conclusión, ese circuito guarda la última orden recibida hasta recibir una nueva orden. ¿Cómo le das la orden? Poniéndole un 0 en el set o un 0 en el reset. Fíjate, la tabla de verdad del biestable SR hecho con compuertas NAND responde a las excitaciones en 0. Le hemos puesto un pulso en 0. Bien, al reset o al set. Si le pones 00 en ambas entradas, queda indefinido. Tanto la entrada como la salida van a estar indefinidas. ¿Y por qué digo indefinido? Bueno, simplemente porque como es un biestable, bi de dos estados, deja de ser un biestable, entonces queda indefinido. Prohibidos los estados 0 y 0 para set y reset al mismo tiempo. Bueno, ¿qué va a pasar cuando le pones un set en 0? La Q se va a volver un 1 y la Q negada, pues invertida, un 0. ¿Qué va a pasar si le pones un pulso en 0 en el reset? Bueno, que entonces la Q se va a poner en 0 y el 1 va a ponerse en la Q negada. Oye, ¿y qué pasa si le pones 1, 1? Bueno, pues nada, simplemente recuerda el estado anterior. Qn-1 quiere decir lo que pasó la vez anterior. Lo que teníamos la última vez. Es eso. ¿Estamos de acuerdo? Set en 0, pone la Q en un 1. Reset en 0, pone la Q en 0. Set y reset siempre nos referimos a la Q. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es una memoria básica. Se llama biestable RS. ¿Cómo? Sí, esto es una memoria básica. Oye, va a ser muy interesante ponerla en cualquier simulador con interruptores a la entrada a ver si es cierto. Meterle 1, 1 en principio y después a cualquiera de los dos darle un pulso, o sea, oprimirle un 0 y quitárselo de inmediato para ver si es cierto que sucede lo que estamos viendo aquí. ¿Se ha entendido cómo es un biestable RS? ¿Crees que un RS sirva para controlar la bomba?
Oye, ¿lo puedes conectar a las señales de encender y apagar? A ver cómo funciona. Puedes armar todo el circuito en cualquiera de los simuladores que hemos visto. ¿En cuál? En el que quieras. Vamos a hacerlo. Oye, al final del día, ¿cuánto crees haber ganado hoy en conocimientos? ¿Vale la pena estudiar electrónica digital? ¿Sirve para algo? ¿Qué te llevas a casa el día de hoy? Gracias.